Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jason Narváez, estudiante de psicología. Voy a hacer una pequeña exposición oral sobre el propósito del contenido del informe psicológico. ¿Qué debe llevar un informe psicológico? ¿Cómo se debe realizar? ¿Qué pasos debemos de tener en cuenta para realizarlo? ¿Cuáles son los más relevantes? Y pues me dedico a dar información de lo siguiente. ¿Qué es un informe psicológico? El informe psicológico es una herramienta muy importante de evaluación psicológica, valga la redundancia, y para poder realizar se recurre a entrevistas personales y a pruebas de valoraciones. Lo más habitual es que sean tests psicométricos, como los que se realizan en entrevistas cuando se va a ingresar a un trabajo, un examen de psicología, pero pues estos tests estamos hablando más cuando se le va a generar más a un paciente personal, ¿sí? Pero pues hay cantidades de tests para no entrar en detalle, ¿sí? Valoran áreas y aspectos que puedan variar en función de la persona sobre quien se realiza. Perdón, los resultados de las evaluaciones son de gran ayuda para que el psicólogo pueda determinar el rumbo que se ha de tomar en el proceso terapéutico. Su contenido, como les hablaba anteriormente, debe ser una descripción evaluativa que se defina qué clase de persona es, qué le sucede y cómo eso influye en cómo piensa, siente y se comporta dicha persona. Esta descripción puede incluir múltiples dimensiones, tales como son sus aspectos funcionales y disfuncionales, sus mecanismos activos y modos de distorsión defensiva de la realidad, cómo y cuándo ocurren los síntomas y qué los detona, aspectos dinámicos, por decirlo así. Por tanto, el informe escrito debe transmitir de manera clara y concisa los hallazgos centrales, las conclusiones y las recomendaciones pertinentes al caso. Debe estar centrado en sujeto evaluado a la información que sobre él se obtuvo a través de diversas técnicas e instrumentos psicológicos, e incluir solo la información precisa para cumplir con el propósito motivo el cual fue solicitada la evaluación. En definitiva, un informe psicológico tiene una gran validez para conocer muchos aspectos de una persona y es muy recomendable en muchos casos. Aportar información exhaustiva sobre el estado del paciente. Los datos deben ser fiables, que ayuden a comprender el problema que padece una persona y sirven para conocer y valorar en cierta medida algunas de sus conductas. El informe psicológico puede tener diferentes propósitos, como se lo decía al principio del video. Proporcionar a la persona evaluada y a otras partes interesadas la información precisa relacionada con la evaluación. Este test se realiza cuando queremos saber algo sobre una persona, algún problema o, como les decía, cuando queremos contratar a alguien, cuando estamos trabajando en el área de contratación, queremos hacerle una prueba psicométrica a esa persona, podemos incurrir a estos tests también, son de muy buena ayuda. Proporcionar información para confirmar las hipótesis clínicas. Desarrollar con la información obtenida un programa de intervención documental legal. Proporcionar información significativa de línea de base para la valoración. Dichos propósitos pueden ser la selección, como les decía, el diagnóstico, intervención o seguimiento del contexto donde nace la demanda escolar, laboral, legal o clínica, a la persona a quien hace la solicitud, ya sea los padres, una autoridad competente, o sea, la fuerza pública, escolares o laborales, maestros, abogados u otros profesionales del sector de la salud. Preparación para el informe. La información obtenida se debe organizar, sintetizar e integrar. El informe debe llevar un contenido, debe seguir unas reglas, unas pautas y unos puntos muy importantes que no pueden faltar para obtener dicha información y que la información sea muy precisa al momento del psicólogo interpretarla.
debe ser información de identificación. Eso no nos puede faltar, es una regla de oro, saber a qué cliente o qué paciente estamos tratando, cómo se llama, qué hace, a qué se dedica, qué le gusta hacer en sus tiempos libres, cuál es su perspectiva de vida y cosas por el estilo. Instrumentos de evaluación, entrevista, escala e intervarios, etc. Un cuestionario. También puede ser razones para la canalización, información sobre antecedentes, observaciones durante la valoración, resultados de evaluación e impresiones clínicas, confiabilidad y validez, pautas para informar los resultados de una prueba, intervalos de confianza, datos estadísticos, impresiones clínicas y diagnósticas, organización de la sección de resultados de la evaluación e impresiones clínicas, resumen y firmas. Su contenido debe ser una descripción evaluativa que defina qué clase de persona es, qué le sucede y cómo esto influye en cómo piensa, cómo se siente, cómo se comporta. Esta descripción puede incluir múltiples dimensiones, tales como son sus aspectos funcionales, disfuncionales, sus mecanismos activos y modos de distorsión. La defensiva de la realidad, cómo y cuándo ocurren los síntomas y qué los detonan. Por tanto, el informe escrito debe transmitir de manera clara y concisa los hallazgos centrales, las conclusiones y las recomendaciones pertinentes al caso. Debe estar centrado en el sujeto evaluado, en la información que sobre de él se obtuvo y a través de diversas técnicas e instrumentos psicológicos, e incluir solo en información precisa para cumplir el propósito. No es que a mí me parece o se me olvidó tomar algún dato y a mí me parece que es por acá o me parece que el paciente tiene aquí. No, por eso nos está pidiendo este test. Por eso este test es tan importante en el momento de la charla con el paciente o el cliente. Por eso tenemos que tener muy clara las cosas que queremos preguntarle y las cosas que queremos saber. Porque la información tiene que ser precisa. No podemos estar por ahí inventando o suponiendo sobre la persona a tratar, porque vamos a tratar a una persona con ciertos problemas y no podemos empezar a, por decirlo así, inventar problemas donde quizás no los hay. Por eso tenemos estas técnicas e instrumentos psicológicos. E incluir solo la información precisa para cumplir el propósito. Es todo lo que debemos hacer. Por motivo de cuál fue la solicitud de la evaluación. Entonces, así, según la evaluación, según la solicitud que me hacen para hacerle una evaluación a un paciente, sobre eso debo trabajar y sobre eso debo mirar qué preguntas debo hacer y qué es lo que debe llevar mi test para sacar la información que necesitamos y sea totalmente verídica. En definitiva, un informe psicológico tiene una gran validez para conocer muchos aspectos de una persona y es muy recomendable en muchos casos, porque es la manera más precisa y la manera en la que más fácil nos podemos acercar a un paciente o a una persona para obtener dicha información. Muchas gracias y feliz noche.